La Condesa, el diálogo entre la máquina de habilitar y la arquitectura del espectáculo. Locutor Leonardo Hurtado Ayala. Materia: Análisis crítica de la historia de la arquitectura 2. Campus VM Toluca. Introducción. Muy buen día, soy Leonardo Hurtado Ayala, alumno del tercer semestre de arquitectura en VM Campus Toluca. Hoy concluyo un análisis de 3 etapas sobre uno de los sectores más fascinantes de la Ciudad de México, la colonia Hipódromo. Vínculo con la etapa 1. En la primera etapa de este proyecto identificamos el trazo de esta colonia, diseñada por José Luis Cuevas en 1929. Rompió con la retícula tradicional de la ciudad, la elipse de la avenida Ámsterdam, que sigue la pista del ángulo Hipódromo de la Condesa. Estableció una base urbana única. Como mencioné en mis conclusiones anteriores, este trazado no fue solo funcional, sino un manifiesto de urbanismo higienista y estético que privilegió los parques de México y España. Transición. Hoy, este trazo sobrevive, pero la arquitectura que lo rodea ha mutado. Pasamos de la elegancia del Art Deco y la rigidez del funcionalismo a una arquitectura postmoderna que busca muchas veces de forma irreverente recuperar el significado y la identidad de la modernidad que nos dio por sentados. Punto 2. Eje 1. El espacio construido, evolución y tensión. En la etapa 2, en la modernidad, para entender la posmodernidad en la Condesa, debemos de mirar lo que analizamos en la etapa 2. Edificios como San Martín Ernesto Buenrostro o el edificio Bardusto de Francisco Jorge Serrano, que representaron la vanguardia del siglo XX. El basurto, con su verticalidad y su lenguaje funcionalista, era la máquina de habilitar perfecta. Sin embargo, la posmodernidad llegó como un hastío hacia esta racionalidad pura. Análisis del cambio. Existe tensión entre estilos, absolutamente. En mi recorrido identifiqué varios edificios contemporáneos como el de Ámsterdam 127, donde las reglas racionalistas se rompen. Aquí no vemos la repetición industrial en serie. Vemos formas que parecen esculpidas para este sitio específico. Una tensión surge cuando la escala del edificio postmoderno intenta sobresalir por encima de la sobriedad moderna. Elementos conectores. A pesar de esta tensión, considero que el conector es el eclectismo. La Condesa siempre ha sido eclética. El posmodernismo historicista que vemos en muchas remodelaciones actuales intenta conciliar el pasado recuperando molduras o reinterpretando materiales antiguos, pero con una intención lúdica. La arquitectura ya no solo es un refugio, es un objeto de comunicación visual. En el eje 2, lo que la gente busca, aspectos socioculturales, el usuario moderno versus el postmoderno. Hay una clara diferencia y esto es lo que vamos a abordar en este punto. Como señalé en mi investigación, el denominador común es el usuario. En la época moderna, en los años 30 a 50 aproximadamente, el usuario era clase media emergente. Lo que buscaba era modernidad y estatus a través de la higiene y el orden dentro de la ciudad. El comportamiento era introspectivo. La vida sucedía dentro del departamento. Análisis sociocultural actual. Hoy el usuario postmoderno es algo distinto. Yo observé que las personas que habitan o frecuentan edificios como el Plaza Condesa o las nuevas intervenciones en la calle Michoacán
tienen un estilo de vida volcado hacia afuera. La arquitectura posmoderna responde a esto creando plantas bajas, un tanto permeables, también llenas de comercios y vida social. Existe una relación simbólica, ya que el edificio ofrece estética para ser fotografiado, consumido y el usuario le otorga vitalidad. Por decirlo en palabras más sencillas, lo que hacen es verlo más estético para que pueda no solo tener publicidad, sino un poco más de visibilidad a distintos usuarios. Diferencias de entre actividades. ¿Cómo se utilizan los edificios? Algo que me he dado cuenta es que los edificios modernos sobrevivientes luchan por adaptarse a oficinas o Airbnb, medios que antes eran más conocidos o más típicos, están siendo reemplazados para adaptarse a un estilo más actual, mientras que los posmodernos ya nacen con el concepto de un uso mixto para distintas zonas o una sola zona para distintos hábitos. He notado que la gente que elabora o vive en estos espacios posmodernos valora la diferencia. Ya no quieren vivir en un edificio igual. No buscan estar en un molde, sino que, al igual que todos buscan, o la mayoría, buscan la expresividad profunda de las formas, algo que la arquitectura moderna en su afán de estilización les ha negado. Apartado complementario. Para complementar este análisis debemos detenernos en un concepto fundamental de la posmodernidad, que es muy evidente en la colonia Hipódromo, la arquitectura como escenario. Mientras que en la etapa 2 de este proyecto vimos cómo el funcionalismo se centraba en la honestidad de los materiales y la eficiencia estructural, la posmodernidad nos introduce lo que muchos teóricos llaman la arquitectura del espectáculo. Como un punto es la estética del patiscle y la memoria. En las calles de la colonia observamos edificios que recuperan el lenguaje Art Deco, no por una convicción estructural, sino como un recurso decorativo o patiscle. Esto crea una escenografía urbana donde el edificio ya no solo sirve para habitar, sino para comunicar un estatus social específico y atraer al turismo. Es una reinterpretación histórica que, a diferencia del modernismo, no busca romper con el pasado, sino usarlo como una marca visual. Otro punto que podemos mencionar aquí serían las tensiones de la gentrificación. Esta transformación arquitectónica ha traído consigo una tensión social que es vital mencionar, ya que la arquitectura moderna busca resolver la densidad habitacional para una clase media en crecimiento. En cambio, muchos proyectos postmodernos actuales en la zona suelen desplazar a los habitantes originales para dar paso a locales de ocio y consumo de alto costo. Un ejemplo actual que podríamos mencionar sería Tepito, el cómo la gentrificación hizo que la gente que lo habitaba se fuera moviendo de rumbos a otras zonas. Es lo que observamos en la reconversión de antiguas casas unifamiliares en galerías o restaurantes de diseño, un fenómeno de gentrificación que redefine el uso del suelo. Otro punto a mencionar sería la conservación crítica y el futuro. Lo interesante de la Condesa es que la posmodernidad también ha impulsado una nueva conciencia de conservación, a diferencia de la modernidad que a menudo veía lo antiguo como algo obsoleto que debía ser reemplazado por la máquina. El pensamiento posmoderno acepta la coexistencia de capas históricas. El reto que enfrentamos hoy, y es que palpablemente al caminar por la avenida Amsterdam, es como mantener la esencia del barrio residencial mientras nos permitimos
a observar nuevas formas expresionistas y lúdicas que sigan inyectando capital y vida cultural al sector. Terminando con esto y pasando a otro tema, podríamos tomar como un dato histórico el fenómeno que fue el sismo de 1985 como un catalizador arquitectónico, un punto de inflexión crítico que debemos abordar para entender la transición hacia la posmodernidad en la colonia Hipódromo es sin duda el sismo del 19 de septiembre de 1985. Este evento no fue solo una tragedia humana y urbana, sino un catalizador que terminó con el dominio absoluto del movimiento moderno en la zona. Hasta ese momento, la arquitectura funcionalista y racional que analizamos en la etapa 2 era el estándar de desarrollo. Sin embargo, el colapso y los daños sufridos en múltiples estructuras modernas provocaron un quiebre en la confianza hacia los modelos de edificación rígidos y serializados. Esto obligó a una reconstrucción que ya no siguió con los mismos cánones del siglo XX, sino buscó una estética mucho más diversa, flexible y humana. A partir de los años 90, la reconstrucción de la Condesa se alejó de la máquina de habitar para abrazar los principios modernos. Diversidad formal, lo que provocó que se abandonó la caja funcionalista en favor de volúmenes más complejos y expresivos, permitiendo que cada nuevo proyecto tuviera una identidad propia y no fuese solo un módulo repetitivo. Flexibilidad de uso. La necesidad de reactivar la colonia impulsó un cambio de uso de suelo puramente residencial hacia usos mixtos. Esto permitió que la arquitectura se adaptara a funciones comerciales y culturales, que integrando la vida en la calle con el edificio. Otro punto a mencionar antes de pasar a la conclusión sería la revalorización histórica. El sismo generó una nueva conciencia sobre la importancia de conservar lo que se quedaba. Esto dio paso a intervenciones posmodernas, donde se respetan fachadas antiguas, pero se reinterpretan sus interiores con tecnologías y lenguajes contemporáneos. En conclusión, para este tema y llegar a la conclusión final de este podcast, en el sismo de 1985 creó un ciclo que la modernidad dogmática en la colonia y dio paso a abrir las puertas a la ciudad postmoderna que habitamos hoy. Una ciudad que acepta la imperfección, el eclecticismo y que prioriza la experiencia del usuario y la escena cultural por encima de la mera función estructural. Ahora sí, pasamos con conclusión y reflexión crítica. Síntesis. A través de estas tres etapas he comprendido que la colonia Hipódromo es un palistensemo urbano. Las capas de historia no se borran, se enciman. La posmodernidad en este sitio no es privativa de autores famosos, es un proceso comunitario de apropiación, de convertir lo frío en algo celebrativo. Cierre académico. Esta revisión crítica me permite concluir que la arquitectura posmoderna en la Condesa es el reflejo de nuestra búsqueda actual de identidad. La mayoría ya no quiere estar encerrados en moldes y buscan más una personalización en distintas zonas, una de ellas la arquitectura. Entre el espacio construido y la gente que lo usa, se teje una historia de reconciliación entre el pasado moderno y un presente diverso y expresionista. Agradezco a la profesora Sara Crista Solache por la guía en este proceso de análisis. Y como conclusión, mi nombre es Leonardo Hurtado Ayala y espero este haya sido un momento agradable para los oyentes. Concluyo, este es mi proyecto integrador. Muchas gracias.